lo que va a pactar con sus hijos, es diferente al pacto que hizo al principio. Esto que vamos a ver no se incluía en el primer pacto. Por esto, pero esto es el pacto que haré con ustedes, casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el nuevo pacto? Daré una ley en su mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y el pacto que yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El 34 es algo muy importante. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria al Señor. Ayúdame a orar esta tarde, hermano. Gloria al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Señor, tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, a entenderla. Señor, ayúdanos también a ponerla en práctica, Señor, esta palabra, Señor. Ayúdanos a tomarla con el valor, Señor, que se requiere, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa reverencia, esa sabiduría, ese temor para recibirla, Señor. Recibir este gran tesoro de parte tuya, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, esta tarde, Señor, a tener este momento, Señor, de conocimiento de parte de ti, Señor. No mi conocimiento, sino de parte tuya, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor. Aleluya. Anteriormente nuestra escuela dominical era a las 10 de la mañana. Hoy ya se hizo a las 3 de la tarde. Gloria al Señor. Cosas cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Gloria al Señor. Ahora, hermano, aquí hay algo muy importante que vamos a analizar. Estamos viendo acerca de la cena del Señor. La cena, es lo que estamos viendo, es el tema que tenemos, la cena del Señor. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe celebrar? ¿Cuándo se debe hacer? Eso es lo importante. Nos han enseñado, déjeme le digo, nos han enseñado, mire, si mira esto, hermano, si mira esto, si nuestro Señor Jesucristo estuviera en estos tiempos, ¿sabe qué dijera de esto? ¿Sabe qué dijera de esto? ¿Sabe qué es esto, hermano? No es un syrup, no es miel. Esto, hermano, es el vino, y aquí arriba está una oblea. Es lo que están usando ahorita para celebrar la cena del Señor. Esto, ¿sí lo vieron? Esto. Y eso se hizo comercial, se hizo una ganancia. Se hizo una ganancia, eso es una ganancia, ¿no? Pero realmente esto será lo que dice la Biblia realmente. ¿Será esto lo que dice la Biblia realmente? ¿Será ese pedacito de pan sin levadura que nos dan, con el poquito jugo de uva que nos dan? ¿Será eso realmente lo que dijo el Señor que hiciéramos de esa manera? Y es lo que estamos viendo conforme a la Escritura. Es lo que estamos analizando y sacando, hermano, la verdad que viene aquí. La verdad que viene aquí, hermano. No quiero imponer nada ni quitar nada. Es seguir lo que la palabra de Dios dice. Eso exclusivamente. Porque lo que nos hace libre es conocer la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué unos se llaman de una manera, otros de otra, y unos quieren de una manera y otros de otra, si al principio fue una iglesia la que el Señor fundó?
Porque resulta interesante, hermano, que cuando viene alguien y empieza a escudriñar la escritura y dice, no, están en un error como lo estaban haciendo. Yo creo que es de esta manera. Y ese yo creo ya empieza a meter una enseñanza adulterada o diferente a la original. Y es cuando se empieza a pervertir lo que es la pureza de la palabra de Dios. Es lo que el apóstol Pablo le fue a reclamar a los Gálatas en el capítulo 1 de los Gálatas. O sea, yo les prediqué un evangelio, pero ahora ustedes han seguido algo diferente. No que haya otros, sino que llegan unos y los perturban y pervierten la palabra que se les fue dada al principio. La palabra, hermano, la Biblia es la misma. Todas las denominaciones tienen la misma Biblia. Pero unos agarran una interpretación, otros que porque tradición, otros porque a mí se me ocurrió, yo pienso que de esta manera. Pero aquí es no como yo pienso ni como tú piensas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Amén. Ahora, para poder explicar acerca de la cena del Señor, tenemos que irnos a la Pascua, tenemos que irnos para allá, porque ese día, esa cena que tenían ahí, era la Pascua, la que estaban comiendo, era la Pascua. Por eso sus discípulos le dijeron, Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Estaban comiendo la Pascua. Era la cena de la Pascua. Era lo que se instituyó cuando salieron de Egipto. Es lo que dice Jeremías aquí. El pacto que yo hice con ustedes cuando les saqué de la mano de la tierra de Egipto, ese pacto ustedes lo invalidaron. Ahora les voy a dar un nuevo pacto. ¿Cuál va a ser el nuevo pacto? Ya les dice Jeremías, voy a escribir en sus mentes, gloria al Señor, la palabra. Pero desde ahí tenemos que venirnos hasta el Nuevo Testamento para comprender acerca de la cena del Señor. Y probablemente sea eso lo que debemos de comer, o probablemente sea algo más adornado, o algo con mayor cantidad. Todos se lo estamos viendo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es realmente? ¿Qué es? ¿Cómo se debe celebrar? ¿Qué se come? ¿Cómo se come? ¿Qué cantidad se come? Si es realmente es eso o es algo diferente. Si el Señor estuviera en estos tiempos y viera eso, hermano, yo hubiera hecho una sota de cuerdas. Porque eso se hizo comercial eso. Te están comercializando eso para ese evento. Y eso es una tristeza, hermano, gloria al Señor. Ahora, de aquí nos vamos a brincar a Ezequiel, hermano. Vamos a Ezequiel, gloria al Señor. Estos profetas están profetizando del futuro de Israel. Pero hay algo muy importante, hermano. Antes de ir a Ezequiel, vamos a ir a Hebreos. Se me vino a la mente este versículo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios. Perdón, Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 14. Se me vino a la mente esto. Esas promesas que están haciendo, Dios hizo a través de los profetas, no nomás era para el pueblo de Israel, sino que el Señor, aquí el apóstol Pablo dice, esas promesas que se hizo Abraham, ahora las estamos recibiendo también nosotros por Jesucristo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance ¿a quiénes? ¿A quiénes? Y usted no es israelita y no es israelita. Para que en Cristo Jesús, para que en Jesucristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué? Del Espíritu. Ahí eso es muy importante. Hoy en este día vamos a hablar del Espíritu que vamos a recibir, del Espíritu que recibimos.
Gloria al Señor. Aquí es algo muy interesante de esto, hermano. Muy interesante. En el Antiguo Testamento, hermano, en el Antiguo Testamento, ¿dónde se escribió la ley de Dios? ¿Sobre qué se escribió? En las tablas. ¿Y quién escribió? No las tablas, en las piedras. ¿Quién escribió en esas piedras la ley? Dios mismo. No fue Moisés el que agarró un artefacto para poner las letras ahí y esculpirlas en la piedra. Fue el mismo Dios poniendo esas letras en esas piedras. Pero ese mismo Dios dice que ahora va a cambiar el lugar, o va a cambiar, más bien dicho, dónde va a escribirlas. Y dice en Jeremías que dónde las iba a escribir, en nuestros corazones ahora vive en nuestros corazones. Ya no es una ley dada en piedra, ahora es dada en nuestro corazón. Pero para que la palabra de Dios sea escrita en nuestro corazón, debe haber una operación en nuestro corazón, hermano. Debe haber una operación divina en nuestra vida para que la ley de Dios sea escrita en nuestro corazón. ¿De qué manera puede Dios escribir su ley? Él puede hacerlo porque Él es Dios y tiene el poder para hacerlo. Pero lo que Dios anda buscando es un espíritu, una persona, un ser voluntario, que sea voluntario. Eso no es imposición. Dice el Señor, ustedes deciden lo que quieran hacer. Aún Josué les dijo, ustedes deciden a quién servir, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Gloria a Dios. Yo en mi casa vamos a servir. Yo he decidido que yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y Dios les dijo, ahora escojan. Aquí enfrente les pongo la vida y la muerte, y pongo el sol y la luna de testigos. Escojan ustedes a quién van a, si quieren la vida o si quieren la muerte. Yo les aconsejo, dijo el Señor, que agarren la vida. Pero es su decisión. Mi decisión de buscar a Dios es mía. Tu decisión es tuya. Es tu decisión. Pero la consecuencia es muy grande, la que viene si nosotros, hermano, no aceptamos a nuestro Dios, no aceptamos la vida. Ahora, para que Dios pueda escribir en nuestro corazón su ley, tiene que haber una operación divina en nuestra vida. Ezequiel la explica, esa operación. Ahora, esto, hermano, no nomás es para los israelitas, para los judíos. Lo que leímos aquí, que esas promesas que se dio a Abraham, nosotros las recibimos por medio de Jesucristo. No son exclusivamente para los descendientes directos, hermano, de Judá, o de Benjamín, o de Leví. No son exclusivamente para ellos. Ahora, en Jesucristo, tú recibes esas promesas de Abraham, que Dios le dio a Abraham, y yo las recibo también. Aún no siendo israelitas, por medio de Jesucristo. Aleluya. Por eso, hermano, qué importante es darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Sí, amén. Sí, amén. Cuán importante es seguir, hermano, sus mandatos. Y sabe que, hermano, el monte de la bienaventuranza, gloria al Señor. Cuando se da el sermón del monte, gloria a Dios. Y Dios y el Señor empieza a explicar en el sermón del monte todo lo que tiene que hacer el hombre. Y termina el Señor diciendo que el hombre que escucha esas palabras y no las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre que fundó su casa sobre la arena. Ahora sí, vinieron los vientos, vinieron la tempestad y la casa cayó porque no estaba fundada en una roca firme, no tiene un fundamento. Pero aquel hombre que oye las palabras y las pone en práctica, les voy a comparar a un hombre que fundó la casa sobre la roca. Vino lo que vino y en su casa no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Gloria al Señor. Cuán importante es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Para algunos fue un simple profeta que vino por un milagro divino. Pero para nosotros, hermano, es aquel que nos trajo la redención.
Es aquel que nos trajo la salvación. Sí, amén. Es aquel que nos trajo la esperanza de que nuestra vida, hermano, se ha entregado al Señor y seamos parte, hermano, de los escogidos que van a ir a la eternidad. Amén, aleluya. Eso es lo importante, hermano, de que tú te reúnas, de que tú leas, de que tú ores, de que tú alabes al Señor. Hermano, si tu meta no es la eternidad, te estás perdiendo el tiempo. Si tu meta no es buscar habitar un día con el Señor, estás perdiendo tu tiempo. Pero lo triste es que tanto hay una eternidad para los que han hecho la voluntad de Dios, pero también hay una eternidad para los que no han hecho la voluntad de Dios. Cierto, así es. ¿De qué lado quieres? Llame, Señor. ¿De qué lado Gloria a quieres? Dios. Es decir, ir al seno de Abraham como Lázaro, o ir al tormento eterno como lo hizo el rico. Es tu decisión, es mi decisión. Ahora, Ezequiel habla algo muy importante. Vamos a ver Ezequiel ahí, capítulo 36. ¿Y saben qué? Vamos a hacer una cosa, hermano. El pueblo de Israel se metía en conflictos con Dios, en conflictos constantes, no eran esporádicos, eran conflictos constantes porque no obedecían la ley de Dios, no querían obedecer la ley de Dios. Pero ¿qué hacía Dios, hermano, para defenderlos todavía? Para amarnos todavía. ¿Qué hacía Dios, hermano? Mire, Dios mismo actuaba para librarnos de todos los problemas que se le presentaban, pero decía el Señor, miren, esto lo hago por amor a mi nombre, para defender la integridad de mi nombre, dice el Señor. Y eso debemos de valorarlo mucho, hermano, porque en el Antiguo Testamento ese nombre no fue revelado, ahora se te ha revelado a ti, se te ha revelado. Hay que valorar, hermano, y darle honra y gloria a ese nombre. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 36. Dice la promesa que Ezequiel 36, 25. Mire la promesa tan maravillosa que nuestro Dios hace. Es como la continuación de lo que está hablando Jeremías. Dice el Señor: esparciré sobre ustedes agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y aquí está. Para poder, hermano, para poder que Dios escribiera la ley, que escribiera la palabra en los corazones, tenían que tener un corazón diferente. Y aquí es donde Dios iba a hacer esa operación divina. Para poder escribir la ley en los corazones, Dios tenía que darle un corazón nuevo. Tenía que hacer esa operación divina ahí. Os daré corazón nuevo y pondré, gloria al Señor, espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón. La ley de piedra, allá fue escrita sobre la piedra. La obedecían nomás cada año cuando iban a sacrificar, pero durante el año, hermano, se enredaban en cuantas cosas se les ocurría. Espero que tú no obedezcas a Dios cuando vienes a la iglesia nomás y durante la semana te muevas en cuanta cosa por allá, ¿no? Porque eso no es agradable a Dios. Porque estamos viviendo una doble vida, una doble moral. Y resulta que Dios es Dios ayer, hoy y por siempre. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que para poder Dios escribir su ley en nuestros corazones, tenía que ser esa operación. La ley fue dada en piedra. Ahora el nuevo pacto, dice el Señor, ahora el nuevo pacto, en la nueva ley, el nuevo pacto no se lo va a dar en piedra, se lo va a dar en su propio corazón. Las voy a escribir en su corazón y en sus mentes. Literalmente, hermano, el pueblo de Israel hace esto, agarra una cajita con la Torah y se la pegan aquí en la frente. Se la pegan aquí la tienen pegada.
unos rituales, se la ponen aquí. Pero eso es en aquella, la promesa del cumplimiento de la promesa ya está en el Nuevo Testamento. Amén. Ahora dice el Señor, ya no se las voy a dar en piedra, ahora van a ser en su corazón, la voy a escribir en la tabla de sus corazones, no en la tabla de piedra. Por eso Dios tenía que quitar ese corazón de piedra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne, gloria al Señor. Gloria, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere todo esto. 27, hermano. Y pondré, aquí estoy emocionante. Y pondré, o sea, antes no lo había puesto el Señor. Ese es el nuevo pacto. El pacto anterior era la ley, 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honrarás a tu padre y a tu madre. Son los mandamientos. Pero mire, algo tremendo ha pasado con nosotros. Nosotros no hemos invalidado, aún nuestro Señor Jesucristo no vino a invalidar la ley, sino vino a cumplirla. Esos 10 mandamientos siguen estando firmes para nosotros, hermano. Amén. Firme. Pero ahora a nosotros se nos dio otra ley más, ¿cómo se dice? Más fuerte la ley. La ley de la intención. ¿Por qué la ley de la intención? Dice la Biblia que no adulterarás, ¿verdad? No adulterarás. Pero dice la Biblia que si alguien mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón, sin haberlo hecho. Dice la Biblia, no matarás. Pero dice la Biblia que si alguien aborrece a su hermano, es un homicida. No lo mató físicamente, pero... Entonces es una ley más fuerte esta, pero la promesa se hizo más grande porque ahora está la promesa del Espíritu de Dios en nosotros. Dentro de nosotros. Porque en aquel tiempo, hermano, miren, en aquel tiempo la presencia de Dios bajaba una vez a cada año nada más. Una vez al año, cuando hacían el sacrificio, con el día de la expiación. En Levíticos. Día de la expiación, una vez al año tenían que sacrificar, derramar sangre. El sacerdote tenía que entrar con el incensario con brasas y con incienso para hacer una cortina de humo dentro. Salía, agarraba sangre, rociaba, limpiaba todo para que la presencia de Dios bajara. Amén. El ritual, y ahí está involucrada la sangre, lo mismo que vimos allá, hermano. Ahora, si el sumo sacerdote se atrevía a entrar al lugar santísimo detrás del velo, sin haber limpiado, sin haber purificado, sin haber estado limpio él, la sentencia era una: iba a morir en cuanto entrara ahí. Amén. Porque no iba a ir cubierto con esa sangre cuando limpió la sangre, cuando esparcía la sangre. Cuando en la Pascua, el día de la Pascua, tenían que manchar sus marcos de sus casas con sangre. Y esa sangre era la señal para que el heridor no pasara y los dañara. Así era la cosa. Y ya en el tabernáculo, cuando ya Dios le dice a Moisés cómo hacer el tabernáculo, ahí era donde descendía la presencia de Dios, cada año. Y les daba el Señor la oportunidad cada año de que sus pecados fueran no perdonados. Dios no perdonó pecados en el Antiguo Testamento, que los pecados fueran nomás cubiertos, redimidos, nada más. Era como una fianza que se pagaba. Como cuando usted agarra su tarjeta de crédito, y va y compra. ¡Qué emocionante! ¿Va? No me está saliendo nada de la bolsa. Pero cuando llega el bill, hay que pagar. ¿Verdad? Hay que pagar. Usted es deudor allá. Igual, en el Antiguo Testamento eran deudores, nomás los pecados se cubrían nada más. Se pagaba una fianza nada más. Pero ahora, hermano,
con la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que los pecados fueron borrados. Se borró la cuenta que tú tenías. Dice, hermano, que Él agarró el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros y la llevó a la cruz y la clavó en la cruz del Calvario. O sea, la exhibió públicamente allá. Te quedaste en cero. Tú ya estás limpio. Una blanca palomita que hiciste por medio del sacrificio del Señor, por medio de haber aceptado el sacrificio del Señor. Pero el que no ha aceptado el sacrificio del Señor no va a ni poder pasar lo que dice Isaías 35, capítulo 35, versículo 8, que iba a haber calzado de camino y iba a ser llamado de eso camino de santidad. No iba a pasar inmundo por ahí. Pero es una promesa que se está haciendo al futuro. En ese tiempo no se podía hacer porque cada año lo hacían, cada año eran redimidos del pecado y tenían la libertad de cada año disfrutar esa presencia de Dios nada más. Ahora, aquí viene la promesa, hermano. El Espíritu, la presencia de Dios bajaba cada año. Pero ahora dice aquí la Escritura, dice la promesa, que ahora iba a poner el Espíritu, ahora su Espíritu iba a poner ¿dónde? Dentro de nosotros ahora. Ahora ya no tenemos que ir a cierto lugar. Ya no tenemos que ir a una piedra por allá o a un monte por allá porque la presencia de Dios allá está. No, ahora está dentro de ti. Siempre y cuando hayas aceptado el sacrificio, hayas aceptado lo que Dios hizo por ti. Mientras no va a pasar nada. Pero esa es la promesa, que Dios iba ahora a depositar de su Espíritu dentro de ti. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que iba a ocurrir. Es el nuevo pacto donde Dios iba a comprometer. Capítulo 23, versículo 1, ¿qué dice del Salmo? Señor es mi pastor y Nada me faltará. No se tiene la cara, mejor ya lo oí. Dios es mi pastor. Nada me faltará. Qué bonito versículo, ¿no? Y nada me va a faltar porque Él es mi Dios. Pero tú tienes que ser la oveja. gloria a Dios. Para que Él sea tu pastor, tú tienes que ser la oveja. Y las ovejas son obedientes. Y la oveja no se anda quejando. Y la oveja, dice el pastor, y la oveja da lana también. ¿Saben que ustedes aquí no predicamos de eso? No predicamos de la masa sacando dinero. No predicamos de eso. Pero es necesario, o sea, necesitamos pagar por el Señor. Pero lo importante es aquí, hermano, si Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, Él tiene una responsabilidad con nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Amén. Ese es el pacto que hay. Aleluya. Ahora, el nuevo pacto, dice el Señor, ahora va a ser un pacto más íntimo con ustedes. Ahora un pacto más cercano con ustedes. Y el pacto es que ahora yo voy a habitar dentro de ustedes. Ya no me van a tener que ir a buscar al tabernáculo. Ya no me van a tener que ir a buscar al templo. Ahora yo voy a habitar en ustedes. Pero esa era la promesa que se dio. No ocurría en el Antiguo Testamento todavía. No sé si me están entendiendo o no me explico. Ese es el nuevo pacto. De que ahora Él iba a dar su Espíritu a nosotros, su ley dentro de nosotros, las iba a escribir en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel invalidó ese pacto. ¿Qué hicieron, hermano? Mire, no me cabe ni en la cabeza esto. Digo, ¿cómo puede ser posible, hermano? De que los saca el Señor de Egipto, celebran la Pascua, se van de Egipto, ninguno de ellos muere ese día de la Pascua. Los egipcios todos tenían un muerto, pero a los israelitas no les pasó nada y se fueron y llegan a la ribera, a la orilla del Mar Rojo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y empieza Moisés a clamar, ¿qué traes en tu vara? Pues, se abrió el mar, gloria al Señor. Y dice la Biblia que pasaron en seco y el mar no se volvió hasta que pasó el último israelita por allá. Amén. Gloria a Dios.
Cierto. Salió. Entonces sí, las aguas se volvieron a juntar. Quieren hacer esto, hermano, la ciencia quiere explicar cómo fue que se abrió el Mar Rojo. Cómo empiezan a explicar, quieren sacarle una explicación lógica a lo que pasó, cómo se abrió el agua. Me tocó a mí estar ahí en un lugar que se llama Eilat. Eilat es donde es el último pedacito de Israel. Ahí sale como un brazo y luego está Egipto. Me tocó estar ahí y estábamos sacando cuentas que por dónde cruzaría, por dónde fue que cruzó el pueblo de Israel en aquel día. Simplemente, hermano, el río Jordán, hermano, es como de aquí, ¿dónde lo voy a decir? De ancho. Como de esa pared a aquella pared, así de ancho el río Jordán, de esa pared a esa pared, así de ancho el río Jordán. Caudaloso, aguas achocolatadas, hermano. Por eso Naamán dijo: ¿cómo voy al río Jordán? ¿Abraham y Farfán ríos de Damasco son mejores que estas aguas? Y era cierto, ya se ganaron cristalinas y el mar, el río Jordán el agua parece chocolate. Todos pensaríamos que es cristalina el agua del río Jordán. No. Parece cuando le hacen té, cuando le hacen a usted un té de café. Té de café con poquita leche, así. Entonces, se abre el mar Rojo. Pasa, hermano, gloria al Señor. Hermano, los de Jericó sabían de ese grande milagro y tenían miedo, por eso las murallas, por eso la ciudad estaba amurallada. Los únicos que no se daban cuenta del poder del Dios que los sacó de Egipto eran los israelitas. Porque llegaron ahí a pie del monte Sinaí y se va a Moisés a hablar con Dios. Sube al monte a hablar con Dios y mientras que ellos estaban abajo, miraban las centellas, los rayos que se miraban. Pasaron 40 días y el pueblo dijo: oye, ¿sabes qué, Aarón? Este Moisés, este hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. A lo mejor lo devoró una fiera. ¿Sabes qué, Moisés? Aarón, haz una cosa. Haz los dioses que vayan delante de nosotros. Ya, hermano, se me han olvidado de aquel que abrió el mar Rojo, de aquel que le estaba dando el maná, de aquel que le sacaba agua de la peña, de aquel que los cubría con la nube para que el sol no los dañara, aquel que los cubría con la columna de fuego para que lo helado de la noche no los dañara. Se habían olvidado tan pronto de aquel que los había sacado. El Señor, gloria a Dios. ¿Y saben qué se atrevieron a hacer? Ustedes no saben. Y le dijo a Aarón, pues, que les cueste. A ver, quítense las aretes, quítense de todo. Y lo fundió. Y hermano, qué casualidad, salió un becerrito. Pero eso no lo triste. ¿Sabe qué dijeron? Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo puede ser? Eso es una blasfemia, hermano. Blasfemia decir que ese mono que estaban haciendo de oro, aunque aparente a la vista del hombre bonito, oro, valioso, los había sacado de la tierra de Egipto. Pero para amansar un poquito dijeron: pero mañana vamos a hacerle fiesta a Dios. Qué incoherencia tan grande. Por eso Dios les dijo en Jeremías: han invalidado mi pacto. Ellos han quebrado el pacto. Por eso voy a hacer un pacto nuevo con ellos. Pero ahora un pacto diferente. Ahora va a ser dentro de ellos. Ahora ya no va a ser en un templo. Ahora ya no va a ser en una sinagoga. Ahora va a ser dentro de ellos. Por eso, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca del templo? Que nos tardó ¿cuánto tiempo hablar del templo? ¿De que se va a ver el templo o no? Como 3 meses. Como un año. Fue bastante, porque hay que ver punto por punto. Y vimos que la intención, el motivo del tabernáculo era que Dios quería habitar con su pueblo.
La finalidad del templo es que Dios quería habitar, porque Dios le dijo, hermano, dice el proverbio, la sabiduría se hizo casa. Y tuvo que Dios agarrar algo para descender y no dañarnos. Tengo una predicación que les quiero dar con ayuda de Dios acerca de Moisés cuando le dice al Señor, Señor, déjame ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y dice que lo escondió en esa peña, en esa hendidura, y la gloria de Dios pasó para no dañarlo, lo cubrió con su mano para no dañarlo, hermano. Y dice, para el Señor, para no dañarlo. Entonces Dios, hermano, le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo porque quiero habitar en medio de ustedes. Le dijo a David, David, construyeme, mira, te voy a dar los planos, pero tú no lo vas a construir, es tu hijo. Te voy a dar los planos de cómo van a hacerlo. Y así hazlo, no se te olvide, no omitas nada de eso. Pero la intención era que Dios quería descender a habitar con su pueblo. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que era la plenitud de Dios en Él. El Espíritu de Dios estaba en Él. Dice que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió en forma de paloma, el Espíritu de Él. Ahora, Jesús era el portador del Espíritu de Dios. Era el portador de la presencia de Dios. Por eso aquellos se maravillaron, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? No andaba con ellos todo el tiempo Jesús, no los había llamado a ellos y no lo conocían. No conocían del poder que habitaba en Jesús. Por eso se admiraban, ¿cómo puede ser posible que a este hombre le obedezca el mar y las tempestades y todo le obedezca? Hermano, Jesús nomás con su presencia, aquellos demonios decían, ¿qué trae con nosotros? Jesús, nuestra hora no ha llegado. Gloria a Dios. Está tremendo esto, hermano. Ahora, el Señor Jesús era ahora el portador del Espíritu, era el portador del poder, el Dios mismo. Pero le hizo una profecía, le dijo, ese templo que usted ve va a ser destruido. Va a ser, y en 3 días lo voy a volver a edificar. Pero no hablaba del templo material, hablaba de que iba a haber un templo diferente. ¿Cuál era? Su propio cuerpo. Él mismo. Él iba a ser el portador del Espíritu de Dios. Ya no hay templo. Lo más de 2000 años que no hay templo. Dicen que va a haber un tercer templo, pero la Biblia no habla de un tercer templo. Lo que sí habla es que ahora tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dijo, es obsoleto ese templo ya, porque ahora la manera de adorar a Dios ahora es a través de Jesucristo. Aleluya. Ya no es a través de un templo que tiene que ir cada año. Y esa es la promesa que viene escrita en Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, hermano, abra su Biblia ahí. Gloria al Señor. Cada vez que mirábamos nosotros a nuestro hermano Eladio Reyes Zavala y lo mirábamos y tenemos a nuestro hijo Kevin chiquito, de 1 año, 1 año y medio, todo el tiempo le recitaba Joel 2:12. Le recitaba. Gloria al Señor. Ahí en Joel capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Joel 2:12. Por todo tiempo se lo necesitaba el hermano Eladio a mi esposa. Y pues no entendía, pero le decía el Joel 2:12, porque mi hijo Kevin se llama Joel también. Nuestro hermano Carlos se llama Joel también. Y el hermano Tiago también se llama Cristiano, se llama Joel también. Pero es un versículo muy interesante aquí, es la profecía de lo que iba a venir después de que el Señor, que el templo se fuera. Ahora el Espíritu tendría que ser depositado en alguien más.
Pero es el nuevo pacto que Dios iba a dar de su Espíritu Santo. Es el nuevo pacto. Por esto pues, ahora, pero mire hermano, está interesante hermano. Todo el capítulo está muy interesante. Tocad con atención, versículo 1. Toquen, hagan un llamado, hagan ese ruido, toquen trompeta en Sion. Dad alarma en mi santo monte. Pero el versículo 12. Por esto pues ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo que vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ahí está hablando de lo que, de ese espíritu que iba a ser puesto en ese corazón, pero para poder Dios descender a un corazón, tenía que ser un corazón de carne y no de uno de piedra. Tiene que ser un corazón receptible, sensible. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Toquen trompeta en Sion, proclamen ayuno, convoquen asamblea. Y esto, si usted lee esto que vamos a leer, es lo mismo que estaba pasando el día del Pentecostés. Así exactamente. Cada año el día del Pentecostés se tienen que reunir todos. Sabían que ese día tenían que estar ahí. Los que venían de afuera, los locales, todos tienen que reunirse ahí en Jerusalén. El día del Pentecostés. Reunir al pueblo, versículo 16. Santificar la reunión. Junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, el canto va, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí, yo les envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá a su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Señor vuestro Dios, porque has dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comeréis hasta saciados, que alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás serán mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo, el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pero aquí está lo emocionante. Y después de todo esto, ahora sí, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Ese era el nuevo pacto que Dios iba a hacer. Ahora ya no teníamos que ir, ya no tenemos que ir al templo y cada año. Ahora diariamente, hermano, el Espíritu Dios está. Por eso cada día, hermano, debemos recordar al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Lléname de tu presencia. ¿Sabes qué, hermano? Ese dolor, esa tristeza se va a convertir
en alegría. Ese lamento se va a convertir en baile. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Por qué estás impaciente? Si el Espíritu de Dios mora en ti, ¿por qué te afliges? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Pero esta promesa se cumple ahí donde leímos, hermano, en Gálatas capítulo 3:14. Por las promesas de Abraham, las promesas de Abraham las recibes tú por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, el día de la Santa Cena, estamos celebrando la Pascua. Era la Pascua y era la cena que estaban celebrando. Era la cena que estaban celebrando, era la Pascua. Pero ahí va a haber una transición. Ya el antiguo pacto se iba a quedar obsoleto, el antiguo pacto. Por eso el Señor le dice en Lucas capítulo 22, hermano, le dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca. ¿Cuántas Pascuas ya había comido con ellos? Dice por ahí los que estudian que 3 años y medio el Señor anduvo con ellos, predicándoles. Entonces, sacando esa cuenta, 3 Pascuas. Pero esa tercera Pascua, si vamos con números esos, le dijo el Señor: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca. Porque esa Pascua iba a ser la última que iban a celebrar. La última que iban a celebrar esos discípulos. Pero ahí iba a ser la transición de que ahora ya no iba a ser la Pascua, ahora iba a ser la cena del Señor. Eso es lo que estamos estudiando: cómo, cuándo y dónde y de qué manera se debe de hacer la cena del Señor. Si realmente es comerlo así como estamos viéndolo ahí, o es de otra manera. Eso es lo que estamos viendo y analizando en todo eso. Por eso lo estoy viendo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué involucra todo esto? El antiguo pacto, hermano, estaba, dice en el libro de Hebreos, eran leyes y rituales. Pero lo nuevo ya, hermano, ya no son rituales. Ahora son reuniones donde viene uno a alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque el Espíritu, se lo vuelvo a repetir, usted no viene a la iglesia a ser lleno. No viene a la iglesia usted, hermano, a buscar de Dios, sino que Dios ya debe venir con usted, porque usted es el depositario del Espíritu Santo de Dios. Aquí venimos y nos reunimos a darle gracias a Dios porque Dios habita en nosotros. Por eso nosotros debemos de ser los mismos cristianos dentro y fuera de la iglesia. Porque Dios es Dios dentro y es fuera de la iglesia también. Amén. ¿Me entienden o no me explico? Sí, amén. Porque tú eres el portador del Espíritu Santo de Dios. En aquellos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sin excepción sobre toda carne, gloria al Señor. Y van a empezar a pasar cosas, van a empezar a profetizar, gloria al Señor. Van a tener sueños. Ya va a ser un pacto diferente. El otro fue un pacto escrito en piedra, gloria al Señor. Y todavía los israelitas se fueron a una cajita aquí, hermano, con la Torá. Porque no han comprendido que ahora la ley la tienes tú dentro de tu corazón, yo dentro de mi corazón. Ahora, hermano, tenemos que ser más sensibles. Ahora ya voy a decir de los milagros que Dios hace, decirle: y ahora voy a ir con el San Juditas a darle gracias porque hizo este milagro. Así hicieron aquellos. Los pasó por el Mar Rojo y después dijeron: esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, al becerro ese que se estaban haciendo. Ay, hermano, ¿sabe cuál fue la consecuencia?
Bajó Moisés de allá y el Señor le dijo, mira, tu pueblo que tú sacaste, Señor, espérate, ¿cómo lo vas a destruir? Mira, ten compasión, que van a decir otros pueblos. Pues bájalo, y dice que bajó Moisés, hermano, y hasta las tablas quebró. Vámonos. Y le dijo a los levitas, a ver, todo lo que no sé, vayan sobre lo que... Y entre ellos mismos se mataron. Mataron a varios, hermano, porque se murieron idólatras. Imagínate tener tiempo, hermano, si esto fuera. Dios nos libre, hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Ya se acabó el tiempo. Qué rápido se fue el tiempo, ¿ah? Dios les bendiga, vamos a seguir continuando con todo eso, pero por eso le dije, vamos a ver lo de la cena, pero no me quiero precipitar, quiero ir paso por paso, ir viendo punto por punto, comprendiendo desde el principio por qué y para qué se hace eso. Y si es el pedacito de pan y la copita, así lo vamos a hacer. Pero si no es así y es de otra manera, hay que hacerlo de la manera que dice la Biblia. Amén. Yo no estoy en contra de las cosas, estoy en contra de las tradiciones. Dijo, ¿sabe qué le dijo? Le dijo Esteban, un hombre lleno de, aunque era un diácono, un servidor de mesa, pero un hombre lleno del Espíritu de Dios, y les empezó a predicar a aquellos hombres conocedores, les empezó a predicar, hermanos, desde el principio, desde Abraham, les empezó a predicar todo. Y un punto donde dice Esteban, vuestras tradiciones invalidan la ley de Dios, invalidan el mandato de Dios, las tradiciones que ustedes tienen. Nosotros no debemos movernos con tradiciones, sino que dice la palabra de Dios que debemos hacer. O que lo hizo de esa manera, yo también lo puedo hacer de esa manera. No, que dice la Biblia cómo debe de hacerse. Eso es lo importante. Es sobre eso. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros conocemos la verdad, nos vamos a hacer libres. Amén. Y si seguimos la verdad, sabemos que vamos por el rumbo correcto a la vida eterna con el Señor. Dios les bendiga, hermano. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ya pronto vamos a ir, hermano, otra vez mochis, Ya pronto, hermano. Alístese, hermana. Hermana Soledad, si quiere ir con la nota que le pique el mosco, también está invitada. Amén. Dios les bendiga. Corazón está contento, hermano Rogelio. Hermano, Dios les bendiga. Dios gusta volvernos a ver. Gloria a Dios. La familia de los hermanos José Luis. Dios les bendiga, gloria a Dios. Y a cada uno de ustedes, hermano, Dios les bendiga. Bueno, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Vamos a despedirnos por este breve momento. Volvemos ahorita una vez más. Venimos a glorificar al Señor una vez más.